Les invito a que vayan abriendo sus Biblias, son tan amables, en el libro de Colosenses, el capítulo número 3, y manténgala abierta que en breve estaremos leyendo algunos pasajes. Colosenses, capítulo número 3. Damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que nos ha dado de comenzar un año más. Hemos terminado uno apenas hace 4 o 5 días y gracias a Dios que hemos llegado hasta aquí. Y Dios permita que lleguemos hasta final de este año 2026. Y como es normal, y esto es algo que uno llegado a este momento siempre suele reflexionar, como es normal en la vida de cualquier persona, este año 2025 estoy más que seguro porque es así, es la vida. Hemos vivido todo tipo de situaciones y experiencias. Para algunos de los presentes incluso ha sido un tiempo de cambios, tal vez porque han llegado de otros países a hacer su residencia en este lugar y bueno, ha sido un tiempo de cambios, tal vez unos porque han perdido su trabajo, otros han conseguido uno, han comenzado un proyecto, unos han terminado de estudiar, otros van a empezar. Siempre hay cambios en la vida. Para otros ha sido un tiempo marcado también por dificultades. Estoy seguro que si escucháramos los testimonios de cada uno de nosotros, probablemente más de uno contaríamos alguna experiencia que hemos vivido que no ha sido muy agradable o que ha representado cierta dificultad. Tal vez para ti que me estás escuchando ha sido un año de luchas, un año de necesidades, un año de enfermedad prolongada. También ha sido un año de aprendizaje, porque siempre se aprende algo, deberíamos aprender algo conforme pasan los días y pasan los años. Debemos madurar y a veces en las experiencias de la vida evidentemente siempre aprendemos. Unos han alcanzado logros, otros han pasado por momentos de prueba, o es posible que Dios haya estado tratando con cada uno de nosotros de manera particular, justamente para enseñarnos algo acerca de quién es Dios, acerca de nosotros mismos. Podemos decir que hemos vivido experiencias agradables y desagradables, buenas y otras que no han sido tan buenas. No voy a decir que sean malas, que no han sido tan buenas. Pero saben, hermanos, a pesar de todo y en medio de cualquier circunstancia, como dice la Biblia, Dios ha sido bueno. ¿O no lo cree usted? Dios ha sido bueno. Tal vez usted está pensando, porque tú no sabes lo que yo he vivido. Aún y a pesar de eso, Dios ha sido bueno. Así lo declara la palabra. Hemos disfrutado la bondad de Dios porque hoy estamos aquí. Y hemos sobrepasado esos momentos, estamos luchando en medio de esas circunstancias y estamos hoy aquí. Eso es una señal de la bondad de Dios. ¿Y saben qué? Es con eso, con lo que nos debemos quedar. No tanto con ese problema que tal vez nos ha hecho daño, esa experiencia vivida que la dejamos atrás en el año pasado. Tal vez algunos la han ido arrastrando todavía porque es una situación particular. Pero quédate con esto, céntrate en esto. A pesar de esa situación, Dios sigue siendo bueno. La bondad de Dios se manifiesta cada día. Ahora bien, llegado a este punto donde apenas hemos pasado 4 días, porque hoy es día 4, de la primera semana de este año, sería conveniente que cada uno de nosotros, y a modo de reflexión, nos hiciéramos algunas preguntas. Preguntas como cuáles, por ejemplo, ¿cómo voy a enfocar este nuevo año? ¿Qué espero hacer con mi vida en estos 360 y cuánto? 1. Ya han pasado 4, 361 días. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida en ese tiempo? ¿Qué propósito, qué logro quieres alcanzar en este año 2026? ¿O no has pensado nada de eso? ¿Simplemente comenzaste el año y vuelta a la rutina? ¿Hay algo en tu interior? ¿Te sientes desafiado a ti mismo a conseguir algún logro personal, a mejorar algún aspecto de tu vida? ¿O no sientes nada de esto? Sería bueno, hermanos, que nos hiciéramos este tipo de preguntas. Y hago esta reflexión de manera intencionada, con el propósito, hermanos, de que pensemos que la vida es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. A pesar de las dificultades, contratiempos, luchas y tantas cosas que hay, la vida es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Digo todo esto para que miremos más allá de la realidad personal que cada uno puede estar viviendo y enfoquemos nuestra mirada, enfoquemos nuestra vida en Dios mismo y no tanto en las circunstancias que nos están rodeando. Y consideremos también, hermano,
que nuestro paso por este mundo tiene un propósito y una razón de ser. Si ya Dios nos conocía antes de nacer, porque eso es lo que nos enseña la palabra, aún antes de nacer ya Dios nos conocía. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo, pero la Biblia lo declara de esa manera. Aún antes de que tú nacieras, aún antes de que tú fueses engendrado, Dios te conocía. Si tenemos presente eso, tenemos presente también que Él fijó nuestros tiempos y el número de nuestros días. El salmista dice, mis tiempos están en tus manos. Libro de Hechos de los Apóstoles dice que Dios escogió el lugar de nuestra residencia, dónde y en qué época habíamos de nacer. Si tenemos presente también que Dios preparó, dice la Escritura, de obras de antemano para que andemos en ella. ¿Cuántos han leído esos pasajes? Eso lo dice la Escritura. ¿No cree usted entonces que deberíamos considerarlo nuestro camino en este año 2026, siendo consciente de toda esta realidad que la palabra de Dios nos enseña? Él me conoce antes de nacer. Él ha preparado obras de antemano para que yo ande en ellas. Él fijó el tiempo de mi nacimiento, el lugar donde yo iba a nacer y tiene mis días contados. Con toda esa información, yo pienso que deberíamos, sin dudar alguno, encomendar o confiar este año 2026 en las manos del Señor. Y estoy convencido también que algunos de los presentes, tal vez no todos, pero algunos de los presentes ya han trazado alguna meta, ya han trazado algún propósito, ya sea a nivel personal o a nivel familiar. Tal vez alguien haya pensado, bueno, este 2026 voy a viajar, voy a ir a Venezuela ahora que se puede ir, Tal vez alguno ha pensado en estudiar algo, en cambiar de trabajo o hacer cualquier otra cosa. Otros probablemente están a punto de tomar decisiones importantes que han dilatado a lo largo del 2025, pero llega el 26 y dice, voy a tomar una decisión, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o hacer cambios significativos. Con todo y eso, permítame en esta mañana dejarle una palabra a modo de guía y de dirección para este nuevo año, que si usted y yo la tenemos en cuenta, esa palabra nos va a ayudar y nos va a bendecir en este año 2026. Y esa palabra la encontramos en Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2. Las Escrituras dicen de la siguiente manera, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice la palabra? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hasta ahí esa palabra. Dos cosas importantes, dos metas importantes para nuestra vida. Busquemos las cosas de arriba y pongamos la mirada en las cosas de arriba. Y ahora explicaré un poco lo que esto significa. En este primer versículo donde nos anima a buscar las cosas de arriba, hay dos cosas significativas que pudiéramos en esta mañana reflexionar. Primeramente nos habla acerca de nuestra identidad como cristiano. Es algo a lo que Pablo hace referencia en los 4 capítulos que tiene este libro de Colosenses. Hay expresiones como él nos llama fieles hermanos en Cristo, habéis muerto en Cristo. Esta expresión que hemos leído en el versículo 1 dice resucitado con Cristo. De una manera u otra, con todas estas expresiones, lo que el apóstol Pablo está hablando es acerca de esa nueva identidad que tenemos al creer en Jesucristo, a depositar nuestra fe en Él y hacerlo Señor de nuestra vida. Y Pablo, en este capítulo anterior, en el número 2, el versículo 5, él elogia dos características de los hermanos de Colosas. Dice la palabra, verso 5 del capítulo 2, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando el qué. Muy bien, vuestro buen orden, número 1, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Dos características que sobresalían en estos creyentes. Su buen orden y la firmeza en Cristo. Cuando la Biblia habla del buen orden en este contexto, no está diciendo que no habla específicamente de las reuniones. Oye, todo el mundo sentadito, tenían hasta ujieres y esas cosas. No, está hablando del estilo de vida, del comportamiento de la vida de estas personas. Dicen que vivían en orden. Y también Pablo elogia la firmeza
de vuestra fe en Cristo. Son dos cosas que están directamente relacionadas, hermano. Si uno está firme en el Señor, si uno tiene convicciones firmes en el Señor y anda de acuerdo a su voluntad, eso se va a manifestar. ¿De qué manera? Viviendo una vida de orden. Orden de acuerdo a la voluntad de Dios o a como Dios nos dice que debemos vivir. En el verso 6... Él anima a estos creyentes a que sigan ajustándose a las enseñanzas de Cristo. Dice el pasaje, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, termina el versículo diciendo, andad en Él. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros debemos vivir, al igual que aquellos creyentes, ajustando nuestra vida a las enseñanzas de Cristo. Eso significa andar en Él. Y por otro lado, para avanzar rápidamente, en el verso 8, Pablo exhorta a estos hermanos a no bajar la guardia y advierte la importancia de cuidarse para no ser engañados y arrastrados de su firmeza. Dice el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por lo tanto, vemos que Pablo habla de que son nuevas criaturas, nuevas personas por haber entregado su vida al Señor. Él habla de que deben seguir adelante, viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, y les advierte que tengan cuidado y que nadie les haga retroceder de su firmeza en Cristo. De alguna manera y de forma resumida, lo que la Biblia nos está enseñando es que la vida de un cristiano, ¿cuántos son cristianos? Amén, gloria a Dios, espero que así sea. Y si no lo eres todavía, toma la decisión de serlo. La vida de un cristiano debe marcar una diferencia con respecto a cómo vivía antes. Y si usted lee todo el contexto de estos capítulos, Pablo está haciendo una diferencia o un contraste de cómo se vivía antes de conocer a Dios y cómo se debe vivir ahora conociendo a Dios. Si tú eres creyente, si yo lo soy, si hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, no podemos vivir como vivíamos antes. No podemos actuar, pensar o hacer la vida que vivíamos antes, ahora que soy cristiano. Debe haber una diferencia tan evidente que las personas que nos rodean se den cuenta. Porque dice la palabra que somos luminares en un mundo que está en oscuridad y en tinieblas. Y dado que ahora somos nueva criatura, nuestra conducta, aún nuestros propios intereses, antes nos interesaban otras cosas, pero ahora al venir a Cristo, hay ciertas inquietudes, ciertos intereses que comienzan a suscitarse en nuestro corazón, que van alineados con la voluntad de Dios y con la palabra de Dios. Eso es una evidencia de que realmente algo se ha operado en tu interior. Y yo te pregunto, ¿cuáles son tus intereses hoy día? ¿Cuáles son tus aspiraciones en la vida? ¿Se centran solamente a ras del suelo? ¿En tener esto, en tener aquello? ¿O tus intereses van enfocados también a buscar y conocer más a Dios? Cuando una persona conoce al Señor, incluso cambian sus deseos, la manera de tomar sus decisiones también. Todo ello debe estar sujeto a la voluntad de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Eso es lo que debería ser lo normal, lo que debería ser lo habitual en un cristiano. Una vida que gire en torno al Señor. A eso se le llama ser cristocéntrico. ¿Qué quiere decir esta palabra? Todo lo que hacemos gira alrededor del Señor, de su palabra, de sus enseñanzas. Y esa es la idea que Pablo nos presenta cuando dice, si habéis resucitado con Cristo, ¿vale? Y él comienza a dar otra serie de instrucciones. Pero la pregunta es, llegado a este punto, ¿cómo puedo vivir de manera que Cristo sea lo más importante en mi vida? ¿Cómo puedo conseguir eso? Porque hablamos unos y otros, escuchamos sermones, estudiamos la palabra, oímos canciones y las cantamos también acerca de la importancia de Cristo en nuestra vida y de andar como Él anduvo. El que dice que está en Él o permanece en Él debe andar como Él anduvo, dice la Escritura. Pero ¿cómo puedo conseguir eso? ¿Cómo puedo vivir de manera que Cristo sea lo más importante en mi vida? ¿Cómo puedo hacerlo cuando a mi alrededor hay fuerzas que me arrastran justamente a hacer lo contrario?
a no centrarme en Jesús, sino a centrarme en las cosas tal vez del mundo, en el pecado y en tantas otras cosas. ¿Cómo puedo conseguir eso? El propio versículo nos da la respuesta. En el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, que dice la palabra, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta expresión, buscar las cosas de arriba, está estableciendo lo que debe ser una prioridad en la vida de un cristiano. Algo que debe ser, vamos a decir, lo más importante. Y la pregunta casi obligatoria, como siempre, ¿qué es lo más importante en tu vida? Nadie conteste, solamente piénsalo. ¿Qué es lo más o quién es, si te gusta más esta expresión, lo más importante en tu vida? Mis hijos. Si al final se van, al final se van y te dejan, se nos va este año. ¿Quién es más importante, tu trabajo o qué es más importante, tu trabajo? La familia, la salud, la casa. Es muy habitual cuando hablamos con las personas en la calle, en el trabajo, hablamos de la situación que hay en el mundo. Dice, bueno, lo importante es tener salud. ¿Han oído esa expresión? Y ya está. Eso es lo importante. La Biblia nos dice las cosas diferentes. No estoy diciendo que la salud no sea importante. Claro que sí. Cuando somos afectados, corremos rápidamente al médico. Oye, mira que me pasa esto. ¿Por qué? Le damos valor, le damos importancia. Pero ¿es eso lo más importante en nuestra vida? Cuando la Biblia dice, busquen las cosas de arriba, nos está estableciendo una prioridad en nuestra vida. La Biblia nos está marcando hoy, a través de este pasaje, una dirección a seguir. La palabra nos está estableciendo o marcando un rumbo, una meta de vida, un plan de trabajo personal en el que debemos ocuparnos, no solamente ahora, sino siempre, hermano. Buscar las cosas de arriba, y ahora explicaré lo que eso significa. Esta es una verdad que está reforzada por las enseñanzas de Jesús. En una ocasión él subió a la montaña y dio un sermón allí. Está en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, lo conocemos como el Sermón del Monte. Y en toda esa predicación hubo una palabra muy importante, todas eran importantes, pero había una palabra que el Señor dijo, estableciendo una prioridad. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente. Y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué fue lo que dijo? Busquen cuando estén aburridos el reino de Dios, busquen cuando no tengan otra cosa que hacer, busquen cuando hayan completado toda su vida, alcanzado sus metas y logros personales, entonces busquen el reino de Dios. ¿Dice eso la Escritura? No. Lo que está diciendo es que la prioridad, lo más importante de nuestra vida es buscar primeramente, gracias que lo dijo Jesús, el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué implica buscar las cosas de arriba? Porque puede parecer muy genérico, pero ¿qué significa? Esta expresión de buscar viene de un término que significa procurar sinceramente. En el original que se escribió este pasaje, tanto en Mateo 6 como en Colosenses capítulo 3, versículo 1, que dice, buscad las cosas de arriba, significa este término procurar sinceramente, fijar decididamente su atención. ¿Lo escuchó? Fijar decididamente su atención. Es la de predisposición de esforzarse por encontrar algo. Esa es la idea que nos transmite el pasaje. ¿Se le ha perdido a usted algo, hermano, en su casa? ¿Va a salir o no encuentra la llave? ¿Usted qué hace? Enseguida pone todos sus sentidos a trabajar. Comienza a hacer o a recordar dónde estuve, dónde pasé, ya sea en su casa o fuera, tratando de hacer memoria, y se centra tanto porque he perdido algo y tengo que conseguirlo. Esa idea de buscar es la que nos transmite la palabra, es la predisposición de esforzarnos por encontrar algo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y saben, todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta el último que es, gracias José, Apocalipsis, cada uno de esos libros, casi la mayoría lo dicen de manera directa. Y una pequeña minoría te lo enseña también de manera indirecta. ¿Qué es lo que nos enseña? Buscar a Dios. Eso es lo que nos dice la palabra.
Escuché una vez a un predicador un poco ridiculizando esta idea, diciendo que bueno, que Cristo no está perdido porque hay que buscarlo. Evidentemente, Cristo no está perdido. Los que estamos perdidos somos nosotros. Por eso debemos buscar a Dios. Y de acuerdo a ese pensamiento tendríamos que quitar todos los pasajes que nos llaman una y otra vez a buscar a Dios. Tal insistencia en la Biblia, el que lo mencione una y otra vez y en todos los libros de la Biblia, nos deja ver la importancia que tiene este tema, hermano. Recuerda, el mismo Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios. Por otro lado, la idea de buscar es un llamado que Dios hace al hombre y a la mujer para anteponerle a él sobre cualquier cosa o persona en la vida. No sé si entendió la idea. Esto es un llamado a anteponer a Dios sobre cualquier cosa o sobre cualquier persona en nuestra vida, por muy querida y apreciada que sea esa persona. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Hasta qué punto amamos a Dios? Como digo, cada cual responde. Y es mejor guardar silencio porque uno no se compromete con las palabras, ¿cierto? Y uno dice, bueno, yo tengo que ser honesto conmigo mismo. ¿Hasta qué punto amas a Dios? ¿Hasta qué punto la palabra de Dios y su voluntad es importante para tu vida? ¿Está Dios y su palabra por encima de tu familia? Que la consideras, como dicen algunos, oye, a mi familia no la toque, mi familia es sagrada. Ni la tuya ni la mía, hermano. Nuestra familia no es sagrada. Lo único que es sagrado es Dios. ¿Me entiendes? ¿Y saben qué? Uno debe preguntarse, ¿está Dios realmente por encima de mi familia? ¿Está la voluntad de Dios, está la palabra de Dios por encima de mis sueños? De mis metas que tal vez me he trazado a final de este año, principio de este año, porque quiero alcanzar, quiero conseguir o lograr tal cosa. ¿Está Dios por encima de esos sueños, deseos o de las cosas materiales que estoy buscando en la vida? Son cuestiones que uno tiene que reflexionar. Buscar a Dios es un llamado al esfuerzo, es un llamado al trabajo y a la preocupación justamente por hacer tal cosa, por encontrar, por buscar y por conocer más al Señor. Con respecto a la búsqueda de Dios, el profeta Isaías dice en el 55:6, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto Él está cercano. Y esta palabra tiene una connotación de urgencia y de prontitud. La Biblia en ninguna parte, y vuelvo a repetir con respecto a esto de la búsqueda de Dios, la Biblia en ninguna parte dice, relájate. Estoy hablando con respecto a la búsqueda de Dios. No dice despreocúpate, no te obsesiones, tómatelo con calma, te has vuelto muy religiosa ahora, muy fanático. Es posible que dicen algunos. Y algunos han caído en esa trampa de relajarse demasiado, pero hay una connotación, hermanos, en la palabra, no solamente lo que dice Isaías, hay una connotación de urgencia y de prontitud a buscar a Dios, a conocerle. De hecho, tan importante que el mismo Jesús, cuando dio esa gran comisión de llevar el evangelio, que dijo, id por todo el mundo. Esa palabra id, que es una orden, tiene una connotación también de urgencia. Vayan y prediquen el evangelio. ¿Por qué? Porque va a llegar el fin de todas las cosas. Y no solamente de las cosas, sino aún de nuestra propia vida. Cualquiera de nosotros que hoy estamos sentados aquí, no sabemos, y lo he repetido muchas veces, si mañana nos vamos a levantar. No sabemos siquiera si vamos a terminar el día de hoy. De ahí la urgencia de buscar a Dios en nuestra vida. Vale, ya lo entendí, debo buscar, debo preocuparme, tal vez piense usted, pero ¿qué son las cosas de arriba? ¿Hay un catálogo de cosas que yo debo buscar ahí arriba? Miren, esta expresión hace referencia a todo aquello que tiene que ver con una relación con el Dios santo, con el Dios justo, verdadero, misericordioso, bondadoso, y la lista de sus atributos continúa. Es todo lo que tiene que ver con esa relación con Él. ¿Qué significa eso? Significa que yo debo buscar, debo tener la iniciativa, la predisposición en mi corazón de procurar de manera sincera que mi vida sea controlada por el Señor.
que mi vida sea guiada y sujetada a la palabra de Dios o a su voluntad. Eso es lo que significa este pasaje. En base a esa relación con Dios, y eso va a redundar en que nosotros podamos vivir, por ejemplo, en santidad, en justicia, en amor. Porque si tú te relacionas con un Dios santo, la santidad va a formar parte de tu vida. Si tú te relacionas con un Dios justo y misericordioso, cada uno de esos atributos de alguna manera van a formar parte de tu vida y de tu carácter. Porque en esa relación con Dios se produce una transformación. No es que tú o yo seamos muy listos, sino es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y la mayoría nos vamos a sentir raros, extraños, cuando el pecado viene a tentarnos. Satanás viene a tentarnos con el pecado. Si tú tienes una relación con Dios, tú vas a decir, no, yo esto no lo voy a hacer porque yo quiero vivir en santidad. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. ¿Por qué? Porque esa relación con el Dios santo, con el Dios justo y verdadero, va a influenciar en tu propia vida. Por lo tanto, hermanos, buscar las cosas de arriba hace referencia a esa predisposición de nuestro corazón, de dejarnos guiar, de sujetarnos a la voluntad de Dios, de que Él tome el control de nuestra vida. Y usted se preguntará, ¿y cómo llegas a esa conclusión? ¿Por qué crees que significa eso? Bien, la expresión del mismo versículo donde dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué le dice esta expresión? En su mente hace una imagen tal vez del trono y 2 sillas y el Padre y el Hijo ahí. Es posible, pero la idea de este pasaje es que nos habla de autoridad y dominio. El trono de Dios representa dominio y autoridad. Eso dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, donde dice Jesús que Él está sentado con el Padre en el trono. Y ese trono que representa la santidad, representa la justicia verdadera, representa todo lo que es Dios, también representa autoridad y poder. Entonces, hermano, buscar las cosas de arriba es cuando uno busca el que Dios sea en nosotros quien tiene el control, quien nos dirija. Buscamos el hecho de vivir de acuerdo a su voluntad. Eso fue lo que Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén, hermanos, ¿están ahí? Segundo punto segunda meta para este año. Yo sé que usted tiene muchas probablemente, pero ponga estas 2 también en su lista y quizás póngalo encabezando esa lista. Ponga la mirada en las cosas de arriba. Eso es lo que dice el versículo 2. Claramente poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si se dan cuenta, el elemento en común en estos 2 versículos es la expresión las cosas de arriba. Son 2 exhortaciones, 2 mandamientos que se centran justamente en eso, en las cosas de arriba. ¿Qué significa poner la mira o la mirada en las cosas de arriba? Tal vez que uno tiene que ir con la cabeza levantada para todos lados, mirando para el cielo a ver si nos cae algo. ¿Significará eso poner la mirada en las cosas de arriba? Usted sabe que no. Las diferentes versiones de la palabra traducen este pasaje de la siguiente manera. Piensen en las cosas de arriba. También dice concentren su interés. Céntrense en Dios. Esta es la idea. Es un llamado a un cambio de mentalidad, hermanos, de forma de pensar. No solamente de pensar, sino de ver y de vivir la vida. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Hemos sido llamados a ver la vida desde la perspectiva de Dios y desde la perspectiva de su palabra. Y esto solamente es posible cuando hay esa relación con Dios, cuando centramos nuestro interés en Él. Y todos nuestros pensamientos van dirigidos hacia Dios y su voluntad. Hacemos o dejamos de hacer cosas porque alguien nos lo dice, porque nos aconsejaron de que esto sería bueno. Eso no es la actitud correcta. La actitud correcta ante cualquier cosa que usted y yo hacemos es, ¿esto será del agrado de Dios? ¿Esto será de la voluntad de Dios? Esa manera de pensar, de razonar, es lo que la Biblia dice. Pon la mirada en las cosas de arriba. Centra tu interés
Haz el esfuerzo por concentrarte, por pensar, por cambiar tu forma de pensar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa si lo hago así? Mire, si eso es una realidad en nuestra vida, nosotros vamos a poder valorar correctamente las diferentes situaciones de nuestra vida. ¿Por qué me está pasando esto? Oye, ¿y esto ahora por qué? Y así sucesivamente. ¿Quién nos ha hecho esa pregunta? Si usted tiene su mente centrada, yo no estoy diciendo que usted ahora está en la inopia por ahí, no. Si usted es una persona que todo lo razona a través de la palabra de Dios, usted va a entender, va a valorar, va a poder incluso discernir las diferentes situaciones y circunstancias que lo rodean a usted cada día. No solamente eso, sino que nos ayudará a tomar decisiones alineadas a la palabra de Dios. Hermano, yo le puedo hacer una lista, no una, un par de ellas, de cuántas decisiones equivocadas he tomado. No me voy a poner como el ejemplo de las decisiones correctas, no, todo lo contrario. ¿Cuántas decisiones torpes, ignorantes he tomado en mi vida? Puedo hacer varias listas. ¿Sabes por qué? Porque mi pensamiento no estaba en las cosas de Dios. Porque mi pensamiento estaba en lo que a mí me gustaba, yo quería o yo pretendía. Y eso me llevaba a tomar malas decisiones. Porque tal vez me dejaba guiar de mis emociones, de lo que dijo fulanito, menganito. Pero la idea de tener nuestra mente centrada en Dios es lo que nos va a ayudar a discernir las cosas de una manera correcta. Y por consiguiente a tomar decisiones que están alineadas o de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestra manera de pensar debe centrarse siempre en Dios. Y es posible que alguno esté pensando, bueno, lo que es un fanático. No, hermano, no se trata de fanatismo. No se trata tampoco de religiosidad, como muchos dirían. Se trata de vivir de acuerdo a aquello que decimos creer. Si decimos creer en la Biblia, tenemos que vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice. Se trata de eso, no de fanatismo, no de religiosidad, sino de ser coherente con lo que nosotros decimos creer. Si la Biblia dice de esta manera, yo voy a actuar de esa manera. Poner la mira en las cosas de arriba significa que cada acontecimiento, por muy pequeño que sea en nuestra vida, bueno o malo, lo traemos a la luz de la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios al respecto. Cada cosa, cada acontecimiento, cada circunstancia que viene a nuestra vida, que aparece de repente, que nos encontramos porque la vida es así y el mundo da muchas vueltas, como dice la gente. Cada acontecimiento lo traemos a la palabra de Dios para conocer si es su voluntad o no es su voluntad. Eso implica poner la mira en las cosas de arriba. Significa que debo trabajar, poner mi interés en cambiar mis pensamientos y alinearlo de acuerdo a la palabra de Dios. No es que Dios cambie mis pensamientos, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, hermano. Cierto que el Espíritu Santo hace una obra en nosotros, produce su fruto en nosotros. Gálatas 5, más el fruto del Espíritu, no el mío, el del Espíritu, es que amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. ¿Significa eso que yo no debo hacer nada? No. Yo debo cooperar, colaborar con Dios. De hecho, la Biblia habla del creyente como colaboradores de Dios. Y yo debo poner todo de mi parte para alinear mi mente a lo que la palabra de Dios enseña. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses dice lo siguiente, capítulo 4, verso 8, la mayoría conocen este versículo de memoria. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. ¿Qué está diciendo? Cambia tu manera de pensar. Romanos capítulo 12 nos dice la palabra que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y qué va a pasar? Comprobaré cuál es la voluntad de Dios, perfecta, agradable voluntad del Señor. Pero debo poner yo de mi parte también. Eso tiene que ver con este pensar o poner la mira en las cosas de arriba. Todos los días tú y yo, lo creas o no, estamos siendo influenciados por la televisión, por el móvil, por las noticias,
por el compañero del trabajo, por la familia, por esto y por lo otro. Palabras, cientos de palabras vienen a nuestros oídos. Y muchas veces le damos tanta cabida que eso condiciona nuestra manera de pensar. A veces nos deprimimos, nos desanimamos. ¿Por qué? Porque la mente es el campo de batalla en una persona, hermano. Todo lo que percibimos por nuestros sentidos va a nuestra mente. Ahí razonamos, seleccionamos, tomamos determinaciones si quiero creer o no quiero creer tal cosa. Entonces la Biblia nos enseña, cuidado con lo que tú piensas. Nos hace una nota o un llamado de alerta y nos dice cuál es la verdadera manera de hacer las cosas. Pon la mira, piensa, cambia tu mentalidad de acuerdo a lo que dice la palabra, a lo que es la enseñanza de Dios. Debemos ser selectivos. Mire, creo que fue Lutero el que dijo, yo no puedo impedir que las aves vuelen por encima de mi cabeza. Eso no lo puede, salvo que tenga una escopeta. ¡Papá! Usted no puede impedir que las aves vuelen por encima de su cabeza, pero sí puede impedir que hagan nidos en su cabeza. ¿Entienden esto, verdad? Lo han oído muchas veces. Usted no puede impedir que vengan pensamientos raros, extraños, maléficos a su mente. No lo puede impedir. Pero lo que sí usted puede impedir es darle cabida o no darle cabida a esos pensamientos. La Biblia dice, miren, pongan la mirada, pon tu pensamiento, por tu forma de pensar en las cosas de arriba. Porque todo esto es una estrategia del enemigo para confundirnos, para desanimarnos, desmotivarnos en la vida cristiana, para robarnos la paz que Dios puso en nuestro corazón, para quitarnos el gozo de servir al Señor. Y Él está constantemente golpeando a través de pensamientos. Seamos inteligentes, hermanos. Ser cristiano no es sinónimo de tonto. Es todo lo contrario. Ser cristiano es sinónimo de sabiduría, nos enseña la palabra. Y si a alguno le hace falta, ¿qué dice la Biblia? Pídala al Señor. Y Él dará en abundancia, sin reproche. ¿Qué necesitas? Sabiduría para que puedas entender mi palabra. Dios quiere darlo. Pero ¿cuál es nuestro interés en buscar esa sabiduría? ¿Realmente nos preocupa este tema? Ahora, para ir concluyendo, ¿qué pasa, hermano, cuando no andamos buscando o poniendo la mirada en las cosas de arriba? ¿Qué sucede? Pues mire, inevitablemente, si no tenemos la mirada en las cosas de arriba, la tenemos en las cosas de abajo. Esto es así. No hay vuelta de hoja, no hay que ser un genio para darse cuenta. De hecho, la propia palabra nos dice en el versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Vale? Si yo no tengo mi mirada, entendiéndose que la mirada es mi forma de pensar, de razonar, de acuerdo a lo que dice la palabra, si yo no estoy buscando a Dios, si no estoy buscando la oportunidad de relacionarme cada día más con Él, ¿qué es lo que está pasando? Estoy buscando las cosas que hay aquí debajo. Estoy buscando las cosas de la tierra. Y esa expresión, las cosas de la tierra, hace relación al sistema de este mundo, a la manera de pensar del incrédulo. Una manera de pensar que rechaza totalmente a Dios, que no lo considera en sus caminos, porque el libro de Romanos dice que el hombre no quiso tener en cuenta a Dios. Su pensamiento está condicionado por ese pecado de despreciar y de rechazar a Dios. Y así está la sociedad hoy en día. Y si uno no renueva su mente pensando en Dios, reflexionando en su palabra, que nuestra mente esté inmersa en la palabra de Dios, las cosas de este mundo van a buscar o van a llenar ese hueco, hermano. Las cosas de la tierra, como dice la palabra. Este pasaje nos indica claramente cuál debe ser nuestra actitud. ¿Y saben qué? Poner la mirada en las cosas de la tierra. Y cuando digo las cosas de la tierra, entiéndame, hermano, no estoy hablando de que usted por mirar un coche o mirar el bosque, un río, no, son las cosas de la tierra, eso no debo mirar, no. Entiéndame, esto está hablando en términos simbólicos y espirituales. Las cosas de la tierra son aquellas que tienen que ver con esa manera de pensar que tiene aquel que no conoce, y no solamente que no conoce, sino que desprecia a Dios, con el pecado. ¿Qué sucede?
Si yo pongo la mirada en las cosas de la tierra, mire, en lugar de confiar en Dios, voy a confiar en mí mismo. De hecho, la Biblia dice en el libro de Romanos que cuando el hombre no quiso tener en cuenta a Dios, dice que se envaneció en su propio razonamiento. O sea que en lugar de confiar en Dios, estoy confiando más en las circunstancias, estoy confiando más en mí mismo. Estaré luchando esta vida en mis propias fuerzas. Cuando la Biblia dice que el Señor es el que nos da la fuerza, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la Escritura. Pero como yo no quiero saber nada de arriba, como yo no estoy mirando ni buscando las cosas de arriba, lo que significa es que yo voy a estar luchando con mis propias fuerzas y así usted no va a ningún lado, hermano. O al lugar donde va es un lugar de dolor y de tristeza. Andaremos confundidos, atados a conductas pecaminosas, llenos de ansiedad. Porque uno de los grandes problemas que tiene la iglesia del Señor en el siglo XXI es la ansiedad. Es que somos humanos, claro que sí, somos humanos. Y yo no digo que en cualquier momento, en un momento puntual, vamos a decir, usted sienta un poco de ansiedad, pero que eso se convierta en un estilo de vida entre los creyentes. No es compatible con lo que nos enseña la palabra. La Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero cuando uno tiene la mirada en las cosas de la tierra, uno no se va a acercar a Dios a echar esa ansiedad, sino que se cargará sobre nosotros. Y viviremos llenos de ansiedad, derrotados, desmotivados. Y un mal día lo tiene cualquiera. ¿O no, hermanos? Nadie dice amén. ¿Por qué? ¿Porque hay más de uno o qué? Un mal día lo tiene cualquiera, pero lo que no puede ser es que usted pase años desmotivado, sin ganas de seguir adelante. No es normal dentro del concepto de la Biblia que usted y yo estemos derrotados por meses y por años. Y luego hay victoria, hay victoria. ¿Qué victoria va a haber en el Señor si pareciera que estamos muertos espiritualmente? ¿Sabes por qué? Porque no buscamos las cosas de arriba. Porque no miramos o no ponemos la mirada en las cosas de arriba, aún siendo creyentes, sino que tenemos la mirada a ras del suelo. Estamos mirando como mira todo el mundo. Pensamos como piensa todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, hago referencia a aquellos que no conocen a Dios. Aquellos que viven de espaldas a Dios. Cuando decía hay victoria, eso era un cántico que no sé si alguno lo conoce. Hay victoria en el nombre de Jesús. Me miraron medio extraño como diciendo, se le fue la olla a este hombre. No, era un cántico. Poner la mirada en las cosas de este mundo hace que andemos sin un rumbo claro. Y arrastrados no solamente por las circunstancias del día, sino también arrastrados por las influencias del enemigo. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 2 y versículo 8 hace un llamado de cuidado. No sea que sean arrastrados de vuestra firmeza. Concluyo en esta mañana, hermanos. ¿Sabe usted cuántos problemas, cuántas situaciones conflictivas? Porque todos vivimos y experimentamos situaciones conflictivas, ya sea en la casa, en el matrimonio, con los hijos, en el puesto de trabajo o donde sea, todos enfrentamos situaciones conflictivas. Bien, ¿sabe usted cuántas ansiedades, cuántas luchas internas, cuántos malestares con nosotros mismos y con otras personas nos evitaríamos, hermanos? ¿Cuántas de esas cosas nos evitaríamos si nosotros nos preocupáramos sencillamente por buscar las cosas de arriba y poner la mirada en las cosas de arriba? Muchos de estos problemas que son como una lacra en nuestra vida, muchas de estas situaciones se evitarían. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en Dios. Estamos enfocados en su palabra y cierto que van a venir situaciones, van a venir personas incluso a quitarte la paz, pero tu enfoque está donde tiene que estar. Tú estás buscando la fortaleza de Dios, tú estás buscando la santidad de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios. Eso es lo que llena tu mente y tu corazón. Eso te va a ayudar a que el resto de las cosas no te afecte como le afecta a otras personas. Nos evitaríamos tantas situaciones, tantos problemas, tantos conflictos que arrastramos, hermanos, no solamente semanas y meses, sino hasta años. Arrastramos situaciones determinadas. ¿Por qué?
porque no estamos buscando y mirando las cosas de arriba. Buscar y poner la mirada en las cosas de arriba, más que una meta, debe ser un estilo de vida. Así nos lo enseña la palabra. Buscar y poner la mirada en las cosas de arriba es una medida de protección para nosotros. Nos ayuda a mantener a raya el pecado. Cuando eres tentado por el enemigo para hacer determinada cosa, te viene a tu mente, viene a tu corazón, viene a tu propio espíritu. Eso no se debe hacer. No solamente eso, sino que tienes la fuerza que te ha proporcionado al Señor para decir, no voy a ceder. ¿Por qué? Estoy conectado a la fuente. Estoy conectado a Dios, tengo una relación con Él, su espíritu me ha fortalecido. Y eso te va a ayudar a mantener a raya el pecado. Nos ayudará o evitará caer en estados de ansiedad y preocupación. Nos proporcionará sabiduría para poder conducirnos en esta vida. Y por otro lado, hermano, y con esto sí termino, es una medida de bendición cuando uno busca las cosas de arriba y uno centra su mente en las cosas de Dios. Esto nos va a permitir disfrutar la vida cristiana, gozar de una relación con Dios. Esto da sentido y propósito a nuestro día a día y perfecciona nuestro andar cristiano. Y la lista de beneficios puede continuar, pero creo que han agarrado la idea de lo que he estado o he tratado de enseñar. ¿Quieres una meta para este año? Ya la tengo. Te animo a que tomes esta también. Busca las cosas de arriba. Pon la mirada en las cosas de arriba. ¿Y sabes qué? Y deja que el Señor haga el resto. No te vuelvas loco, no te obsesiones, hermano, porque a veces nos obsesionamos con este problema, con aquello. Busca las cosas de arriba. Él tiene el control de tu vida. No mencioné a su momento o al principio ciertos pasajes de la Escritura donde Dios dice, por ejemplo, que Él ha preparado obras de antemano para que andemos en ellas. Que Él nos conocía aún antes de nosotros nacer. Antes de que nosotros fuésemos engendrados, ya Dios nos conocía. Que Él designó los tiempos y el lugar y en la época donde nosotros íbamos a nacer y a vivir. Si Dios tiene el control de todo eso, ¿por qué a veces nosotros, hermanos, nos agobiamos tanto? Nos llenamos de ansiedad, vivimos o alargamos una situación incómoda. Pareciera que no termina un problema y ya tenemos otro encima y así sucesivamente. Y eso mina nuestra fuerza, nos desanima, nos desmotiva. ¿Cómo remediar eso? Busca las cosas de arriba. ¿Significa eso que va a desaparecer el problema o que nunca tendré problema? No, el problema igualmente vendrá, pero tú lo vas a enfocar de una manera diferente. Vas a enfrentar esa situación de una manera diferente. Y probablemente muchos otros problemas y situaciones vas a evitar. ¿Por qué? Porque tú estás en sintonía con la voluntad de Dios. Porque tú vas a tomar decisiones correctas. No te vas a guiar por tus impulsos solamente, sino por lo que Dios ilumina tu vida. Amén, hermanos. ¿Quieres tener un año nuevo 2026 próspero, bendecido y próspero y bendecido en términos espirituales? Si Dios quiere dar el resto de las cosas, bienvenida sea. Pero si quieres tener ese año 2026, un año próspero en Dios, un año bendecido, la Biblia nos da las claves para ello. No se trata de magia, no se trata de buena suerte, de tener un amuleto en el coche o en la casa. Eso es superstición, brujería, eso no sirve para nada. Se trata de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que Él reine en nuestro corazón. Amén, hermanos.